valor absoluto. Bien, pero déjenme poner la fecha. Estamos a miércoles 27 de octubre. Y entonces vamos a hablar hoy del valor absoluto de un número real. ¿Qué es el valor absoluto? ¿Alguien sabe? La raíz cuadrada del número elevado al cuadrado. Va, eso es propiedad más bien. ¿Qué otra cosa es? La distancia de un número al cero. ¿Has escuchado? Así me lo definían a mí. Esa me gusta. La distancia de un número al cero. Le voy a Es como su norma, digamos. poner al origen. También está asociado a una palabra que se llama norma, o bien a lo mejor le suena módulo. Yo diría una pregunta, yo que ya estoy spoileado con eso, o sea, espero no hacer bola a los compañeros, pero pues ves que luego, al menos en cálculo 3, pues demostramos pues un montón de propiedades para espacios vectoriales y pues hasta donde sé, R también puede ser tomado como un espacio vectorial, así que pues no sé si el valor absoluto sea como el análogo a la norma, R2, R3. Es como una métrica, ¿no? Que defines Ah, ok. como la forma de medir la distancia entre dos puntos. Ok, y justamente este es en R, ¿no? Y este es en R. Ah, vale, gracias. Luego, la norma o el módulo. ¿Qué otra cosa? ¿Ya? No sé si se podría decir que es nada más la parte positiva de cualquier número real. Va, le voy a poner, es el mismo número, pero con signo positivo. Se puede definir así como una función, ¿no? De Ah, R a R positivo. Sí, también. Pero como todavía no defino funciones, la voy a poner entre paréntesis. ¿Todavía no definimos funciones? Todavía no trabajamos con funciones, ¿o sí? Pues sí, o sea, Una mala embarrada del primer tema, pero pues es que funciones se ve como un tema aparte, Pablo. Bueno, lo voy a poner de cualquier forma entre paréntesis. O sea, con decirte que hasta hacer gráficas de funciones, hacer los dibujos, se ve como un tema completo aquí. ok, está bien. Y yo no entendí, pero bueno, espero Ya esta casi vez. empezamos con eso. Entonces, pues en palabritas podemos usar esta, ¿no? O sea, es el mismo número, pero con signo positivo. Ya O sea, dirías que no ponerle el signo positivo al contradominio de la función, ¿no? sí, pero por eso no me quiero meter en eso todavía. Ah, ok, bueno, sí. Entonces, ¿qué les dije? Es el mismo número, pero con signo positivo. Es decir, es el valor numérico sin tener en cuenta su signo, ¿no? Por ejemplo, a ver, díganme quién es el valor absoluto de 4. 4. 4, ¿no? 4. Y díganme quién es el valor absoluto de menos 8. 8. 8. Entonces, esta parte de verlo como distancia, dije que me gustaba, porque si ustedes piensan en la recta numérica, esa que hemos tratado de numérica, esa que hemos estado tratando de dibujar, el valor absoluto se representa como la distancia
que existe entre un punto y el origen. Por ejemplo, en lo que acabamos de decir ahorita, si yo tuviera esta recta, y supongan ustedes que aquí está el origen, es decir, el 0, entonces por aquí tengo al 4, y por aquí tengo al menos 8. Pero entonces, pueden ustedes decirme quién es la distancia de este punto al origen. ¿Quién es la distancia? Le voy a poner así, distancia del 0 al 4. ¿Quién es eso? Pues 4, ¿no? Ya me habían dicho. ¿Y quién es cuánto vale? ¿Cuál es la distancia del menos 8 al 0? 8. 8. Entonces, si lo vemos como distancia, no hay falla, ¿no? Porque no hay distancias negativas, ¿verdad? ¿Que no? Esto es importante. No hay distancias negativas. Toda distancia es positiva. Otra cosa es la orientación. Porque si ustedes estuvieran parados aquí, una cosa es caminar para acá y otra cosa es caminar para acá, ¿verdad? La orientación es diferente a la pregunta que les estoy haciendo. O sea, no hay distancias negativas. La distancia siempre es positiva. Entonces, pues vamos a definir esto que estamos diciendo, ¿no? Vamos a ponerle una definición a esta idea que estamos diciendo. Entonces, vamos a escribirla primero. Definición. El valor absoluto de un número real A, la notación va a ser denotado por valor absoluto de A. Ponemos estas dos barritas. Se define como, ahí va la regla, ¿no? Va a ser valor absoluto de A es igual a A si A es mayor o igual que 0. Y el valor absoluto de A es igual a menos A si A es menor que 0. Esto que acabo de escribir, a ver, comúnmente también lo encuentran en resumen así, o sea que el valor absoluto de A es igual a, ya visita, A para las A's que son mayor o igual que 0 y menos A para la A que es menor que 0. ¿Esto no es una función? Sí, es una función, pero no quiero hablar de funciones todavía. Ok. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir esta reglita? A ver, por ejemplo, yo les pregunto, díganme el valor absoluto de 2. Me voy a la regla. ¿Quién es A? Para este ejemplo, A es 2. Entonces, A es mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, Sí. como 2 es mayor o igual que 0, es decir, como A es mayor o igual que 0, entonces
Entonces, fíjense, el valor absoluto es A, que es este. O sea, es 2, ¿verdad? ¿Y qué tal que yo les digo, díganme el valor absoluto de menos 2? Ya sé que ustedes Sería saben menos menos 2. 2, pero quiero que lo hagan siguiendo la reglita. Sería menos menos 2, ¿no, Yadis? Sí. Pero en este caso, A vale menos 2. Ahora, ¿cuál regla le corresponde? ¿Esta o esta? Esta, ¿no? Porque evidentemente menos 2 es menor que 0, ¿verdad? Entonces le toca, fíjense, Fer dijo menos 2. Ajá, este es menos. Y A valía menos 2, entonces es menos 2. Y esto termina siendo un 2 positivo, ¿verdad que sí? Y así entonces, si yo les pregunto por el valor absoluto de esto, ¿quién es? Lo mismo, ¿no? En este caso A vale menos 3/4. Y como menos 3/4 es menor que 0, entonces le corresponde la reglita que puse aquí, que es la misma que está acá. Entonces es menos A, pero A vale menos 3/4. Y como menos por menos me da más, esto es 3/4, positivo. Y así, ¿verdad? Entonces, van observaciones. La primera tiene que ver con lo siguiente. Ustedes ya saben, ya sabemos a estas alturas de la vida, que si A es positivo, entonces esta es negativo, ¿verdad? Pero si A es negativo, entonces ¿esto qué es? Positivo. Positivo. Entonces, primera observación. Esta regla que define al valor absoluto absoluto de un número A, le voy a poner ahorita distinto de 0. Esta regla define al valor absoluto del número A distinto de 0 como aquel de los números A y menos A que es positivo. O sea, tengo que elegir para mi número, tengo que elegir entre este y este, de manera que elijo al que es positivo. ¿Sí? 2. A ver, aquí dije distinto de 0. Y si es 0, ¿cuánto vale el valor absoluto? 0. 0. El valor absoluto de 0 es 0. Y eso viene desde acá, ¿no? Si A es 0, el valor absoluto de 0 es 0.
3, lo que ya dijimos, geométricamente, el valor absoluto de A es la distancia del origen al punto A. Casi como observación, puedo decirles, a ver si o no, que el valor absoluto de A es igual al valor absoluto de menos A. Y también podría decirles que A es menor o igual que el valor absoluto de A para toda A. Y también que menos A es menor o igual que el valor absoluto de A. ¿Cómo ven estas dos? Las que escribí aquí en el 5. ¿Ahí no sería un menor estricto? ¿Es menor o igual, sí o no? Sí, porque se cumple una. Ujú. Entonces, bueno, a ver, díganme cómo demuestro la 4. Las puse como observación, pero mejor vamos. Es que estas dos son como muy claras, ¿no? ¿O no? Digo que son como muy claras. A ver, díganme cómo demuestro la 4. Cuando hablo de valor absoluto, por cómo está definido el valor absoluto, fíjense, me regreso a la regla, está definida en dos casos. Caso 1, cuando A es mayor o igual que 0. Y caso 2, cuando A es menor que 0. Entonces, cuando hablamos de valor absoluto, siempre lo tengo que hacer por dos casos, porque en sí, así está definido el valor absoluto, ¿no? Entonces, caso 1, le voy a poner cuando o si A es mayor o igual que 0. Y mi caso 2 es cuando A es menor que 0. Entonces, caso 1. Si A es mayor o igual que 0, entonces, ¿qué? Estoy demostrando la 4. ¿Quién es el valor absoluto de A? A. A. Y esto es por definición. Ahora díganme, ¿quién sería el valor absoluto de menos A? Pero Menos A. no me digan A, sino la regla, ¿no? Por definición, fíjense, A es mayor o igual que 0. Así que menos A es menor que 0 o igual a 0. Pero bueno. Y ahí tenemos que eso es menos A, ¿no? Menos A. Por leyes de los signos, eso es igual a. Y esto también es siguiendo la definición, Exacto. ¿sí? Y esto es A. Justo lo demostramos hace tiempo, ¿no? Esta ya estoy usándola. Fíjense, aquí es acabas de hacer un comentario que me parece muy importante, porque cuando estábamos en el otro tema, el tema pasado, yo les hubiera dicho que aquí escribieran porque esto es esto, ¿no? Eso se llama justificar cada paso. Es decir,
por la propiedad, no sé qué, por el inverso aditivo de A, no sé qué, todas esas propiedades, ¿me entienden? Pero aquí, ya estamos en otro tema. Ya aquí parto de que todos sabemos que esto es esto. Ya no tienen que estarme justificando cada paso de estos que vimos en el tema anterior, porque si no, no avanzamos, ¿no? Aquí esto ya lo sabemos, ¿sí me explico, verdad? A lo que me refiero. Entonces aquí podemos decir que como esta es esta misma A, entonces esto que es igual a esto, que es igual a esto. Y ya, ¿no? Por lo tanto, esto es igual que esto, si A es mayor o igual que 0. ¿Sí está bien? ¿Y qué pasa si A es menor que 0? Entonces, el valor absoluto de A es menos A. Si A es menor que 0, entonces el valor absoluto de A es menos A. Ajá. Y el valor absoluto de menos A, De como, menos A. como A es menor que 0, entonces menos A es mayor o igual a 0, por lo tanto no le cambiamos el signo. Ajá. Pues déjenme poner eso ahí. Como A es menor que 0, entonces menos A es mayor que 0. Y entonces esta no le cambias el signo, efectivamente. Esta pasa como menos A. Y otra vez no. Podemos concluir que esto que es menos esto que es el valor absoluto de esta. Y por lo tanto, es cierto que esto es igual a esto. Solo me queda una pequeña duda. Ajá. Aquí, en el caso 1, teníamos que A es mayor o igual a 0. Ajá. Por lo tanto, menos A es menor o igual a 0, ¿no? Ajá. Entonces, no hay allí como un caso en el que si A es igual a 0, entonces menos A es igual a 0 y su valor absoluto igual a 0. A es igual a menos 0, que es igual a 0, ¿no? Uh-huh. Es lo que dijimos en la propiedad 2, en la observación 2. Ok. Sí. Eso es como viéndolo de otra manera, ¿no? Lo cual también está bien. Bueno, entonces, fíjense que de valor absoluto vamos a obtener 3 propiedades que son las fundamentales. Esas las puse como observaciones. Ah, bueno, ¿qué pueden decirme de las 5? Sí, ¿no? Sí. A ver, sí, otra vez tendremos que hacerlo por casos. Entonces, a ver, por demostrar. Déjenme por demostrar que A es menor o igual al valor absoluto de A. Entonces, otra vez, caso 1. A es mayor o igual que 0, ¿no? A es mayor o igual que 0, exacto. Si A es mayor o igual que 0, entonces díganme quién es el valor absoluto de A. Pues es A, por definición, ¿no? Sí, pues son Luego, iguales. entonces, A es menor o igual que A. Sí, ¿no? En particular, A es igual que A. Entonces,
como se cumple esta y es un O, entonces se cumple esta también. ¿Sí? O sea, digo, como se cumple esta, entonces se cumple esta. Es que la señalé al revés. Entonces, ¿qué? Pues ya está, ¿no? Por lo tanto, es cierto que pasa esta. Ahora díganme cómo demuestro caso 2. Caso 2 es si A es menor que 0. Si A es menor que 0, entonces el valor absoluto de A es igual a ¿quién? Menos A. Menos, bueno, sí, menos A. Y luego, Pues, como A es menor a 0, entonces menos A es mayor a 0. entonces como A es menor que 0, eso quiere decir que menos A es mayor que 0. Y luego tengo que A es menor que menos A, ¿cierto? ¿Y esto quién era? Esto era el valor absoluto, ¿no? Así que A es menor que el valor absoluto de A. ¿Sí? Sí. Y acabamos. Ahora fíjense que estas fueron conclusiones por casos. Por lo tanto, del caso 1 y caso 2 tenemos lo que queríamos, ¿no? Que esta es la que queríamos probar. No sé si lo puse aquí. Déjenme ponerlo aquí. Por lo tanto, del caso 1, creo que le puse asterisco y 2 asteriscos. No, 2 asteriscos se va para la otra. Por lo tanto, del caso 1 y 2, así, ¿no? Y bueno, si ya demostramos las 5, esta parte, pueden demostrar esta, ¿no? Igualita. Sale, entonces esas ya están. Ahora sí, decimos que las propiedades fundamentales van a ser 3. Entonces, las 3 propiedades fundamentales del valor absoluto de A son las siguientes. Bueno, las que para nosotros van a ser las más importantísimas, que no quiero que se les olvide. Entonces, primero, el valor absoluto de A es mayor o igual que 0. Es siempre positivo, ¿no? Y si el valor absoluto de A es 0, eso es, sí, solo sí, A fue el 0. 2. El valor absoluto del producto es igual al producto de los valores absolutos. ¿Sí? Y 3. El valor absoluto de la suma de dos números es menor o igual
al valor absoluto de A más el valor absoluto de B. A ver, quiero que vean fijamente esa. ¿Esa no es la desigualdad del triángulo, Yadi? ¿Les suena? Ajá, justo. Eso quería que me dijeran. Esa es la que conocemos como la desigualdad del triángulo. Hay otro conjunto de propiedades que son igual de importantes, pero vamos a demostrarlas a partir de estas. Se las escribo de una vez a manera de lista para que las tengamos aquí presentes, pero creo que, o sea, todas son importantes, no es que no sean importantes, pero estas son como así las que les sugiero que no olviden, ¿va? Entonces, déjenme escribírselas como otras propiedades. Ahorita regresamos a demostrar estas. Otras propiedades. Entonces, a ver, ya pusimos producto, ya pusimos desigualdad del triángulo. Entonces, bueno, si B es diferente de 0, entonces tendríamos también el valor absoluto de A sobre B. Y esto es igual al cociente entre esos dos. También tendríamos que y a ver si tengo esta. Debería de ser esta, ¿no? Tengo una pregunta. ¿Por qué en AC dice A menos B y en otra dice A más B? ¿Cómo que por qué? Está bien, ¿no? ¿O por qué? ¿Por qué te hace ruido? No entiendo. Es que no sería el valor absoluto de A más B, porque dice el valor absoluto de A menos B. Ajá, pero también está bien, ¿no? Sí, ya, Es es que, verdad. Sí, sí, perdón, ah, sí. creo que a lo que se refería era de que el valor absoluto de A menos B es menor o igual. O por el menor o igual, creo que lo pusieron así. No entendí el comentario. Ajá, es que esta Carla decía en la C, si no me equivoco, que era lo que le estaba haciendo ruido, que dice que el valor absoluto de A menos B es menor o igual al valor absoluto de A más B, pero es más que nada por el signo de menor o igual. Ajá, sí, justo esa es. Pero ya entendí, gracias.
Ya me falta una que es la que me dijo Fer. En la G, la que está después del O es una A también, ¿verdad? Es que parece como una bolita. Esta es una A. Sí, sí está bien. La propiedad G se cumple aunque B sea negativo. ¿La propiedad cuál me dijiste? La propiedad G se cumple aunque B sea negativo. Sí, tengo A y B reales. Ahorita las vemos con calma si quieren. Ok, no. A y B son reales. Bien, déjenme... nada más una observación aquí en la B. Podría poner una B bis o B prima y tendría que tener que el valor absoluto de 1 sobre B con B diferente de 0 es igual a 1 sobre el valor absoluto. Entonces, a estas que les puse otras propiedades, casi todas salen a partir de estas tres. O sea, vean, por ejemplo, que creo que la que le hacía ruido a Carla, la C, tiene que ver con la 3. Fíjense que si probamos esta, si la 3 es cierto, pues mucho más la C, ¿no? Porque díganme, ¿quién es más grande? ¿A más B o A menos B? Estoy tomando valor absoluto. ¿Valor absoluto de A más B o valor absoluto de A menos B? ¿Quién es más grande? Es igual, ¿no? ¿Es igual? No. Depende de si A y B tienen el Si A mismo. es 2 y B es 3. Sería 5 y este sería 1. 1, ¿no? Entonces, en general, esta es más grande, mayor o igual que esta. Y si se cumple con esta, pues se cumple mucho más rápido con esta, ¿no? Y si tienen, por ejemplo, demostrada la 2, pues pueden demostrar la B. Y si tienen demostrada la 3, pueden demostrar la C. Pero justo Y si sobre tienen, eso, permítanme tantito. Y si tienen demostrada la 3, pueden demostrar la D. ¿Cierto? Y si tienen, bueno, las otras las vemos con más calmita. F, G y H. Ahora sí, ¿qué me decías? ¿qué pasa si A es positivo y B es negativo? ¿En cuál? Pues en la 3 y en la C. En Digamos la... que A es 3 y B es -2 o 2 negativo.
igual se cumple, para eso hay que demostrarlo, ¿no? Pues, si es que lo estoy viendo y digo 1 te daría 3 menos 2 y su valor absoluto es 1. Y el otro te daría 3 menos 2, o sea, 5. Su valor absoluto es 5. O sea, en ese caso, A más B valor absoluto sería menor a menos B valor absoluto. Es que tengo que escribir todo lo que me estás diciendo, porque si no, no entiendo. Pero mejor lo hacemos en general, ¿no? Y ya ahorita vemos casos particulares si quieren. Entonces voy a empezar por la, ¿qué dijimos? 1. Por demostrar la 1. Y la 1 es que el valor absoluto de A es mayor o igual que 0 y el valor absoluto de A es igual a 0. Si solo sí, A fue 0. Bien, díganme cómo demuestro esto. Entonces, si A es mayor o igual que 0, entonces el valor absoluto de A es A, y esto pues fue mayor o igual que 0, ¿no? Esto es por la definición de valor absoluto. ¿Sí? Y entonces, ¿qué? Pues ya tenemos la primera parte, ¿no? Que era lo que queríamos. Entonces, de este lado ya estaría. Ahora, ¿qué otro caso tengo que considerar? Cuando es menor a 0. Cuando A es menor que 0. Entonces, si A es menor que 0, entonces, de acuerdo a lo que nos decía, nos sugería hace rato Juan Pablo y funcionó, menos A es mayor que 0, ¿verdad? Y si menos A es mayor que 0, otra vez por la definición, tendría que el valor absoluto de A es ¿quién? Menos A, ¿cierto? Y menos A es mayor que 0. Entonces, ya terminamos la primera parte. La primera parte es la que dice que el valor absoluto de A es siempre mayor o igual que 0, ¿no? Entonces puedo poner, por lo tanto, esto es mayor o igual que 0. Aquí puedo ponerle D asterisco y 2 asterisco. O sea, de ambos casos. Asterisco fue esto y 2 asteriscos fue esto. ¿Sí está bien? ¿Todos? Ahora me falta la segunda parte del teorema, que es que me dice que el valor absoluto de A es igual a 0, si solo si A es igual que 0. Entonces, voy a demostrar esa parte. A ver, díganme, ¿qué pasaría si A es diferente del 0? Si es diferente del 0, entonces, dos opciones, ¿no? O A es mayor que 0, y si A es mayor que 0, el valor absoluto de A es ¿quién?
A. A. Y A era mayor que 0, por lo que dijimos aquí. O bien puede pasar que A, esperen, aquí esto no es igual, es que lo subrayé, ¿no? O bien puede pasar que A sea menor que 0. Y si A es menor que 0, ¿qué pasa con el valor absoluto? Es menos A. Es menos A. ¿Y cómo es Es menos A? menos A. Menor que 0. ¿Menor o mayor? No, mayor. Mayor, ¿no? Porque A es menor que 0. Como A es menor que 0, entonces menos A es mayor que 0, ¿verdad? Ah, cierto. Ajá. Entonces, menos A es mayor que 0. Y entonces, ¿qué se tendría? De estas dos, ¿qué se tendría? Que A y menos A son más grandes que 0. ¿Son más grandes que quién? Distintas de 0. No te escuché. ¿Me puedes repetir otra vez? Que A y menos A son mayores que 0 y distintas de 0. Más bien el valor absoluto, ¿no? Ah, cierto. Por lo tanto, estaríamos diciendo que el valor absoluto de A es mayor que 0. Eso es una contradicción, ¿no? ¿Por qué? Porque el valor absoluto de A era igual que 0. ¿Y de dónde surgió esa contradicción? De haber supuesto que A era diferente de 0. Por lo tanto, ¿qué? El valor absoluto de A es igual a 0. Por lo tanto, el valor, o sea, sí, el valor absoluto de A es igual a 0. ¿Sí qué? ¿Implica qué? Si solo si A fue 0, ¿no? ¿Alguien levantó su manita? Dime, Juan. No me queda clara la diferencia entre contrapositiva y contradicción. O sea, yo hubiera pensado que esta es contraposición, porque estamos pues negando la conclusión, el consecuente, y llegando a la negación del antecedente. Contrapositiva, tú tienes una oración de la forma P implica Q. La contrapositiva es no Q, implica no P. Esta es a la que le llamamos contrapositiva. Sí. Y eso fue por contradicción, ¿no? Y contradicción es, tú quieres P implica Q, dices no Q para encontrar una contradicción, la cual surge de haber supuesto que la conclusión era falsa, ¿no? Pero más bien tienes que suponer que la conclusión es falsa y que la hipótesis es verdadera, ¿no? Ajá, por eso, no Q y entonces y P. Uh-huh. Esta es por contradicción. ¿Sí? Más o menos. Sí, pero entonces, bajo esas definiciones, yo vería esta demostración como una demostración por contraposición. En ningún momento estamos utilizando el hecho de que A sea igual a 0. Estamos suponiendo que el consecuente, digo, que el valor absoluto de A es igual a 0. Sí lo estoy diciendo. La contradicción fue justo que llegamos a que el valor absoluto de A era mayor que 0. Y lo que supusimos es esto. Esta es nuestra hipótesis. Esta es nuestra P. Nuestra P es esta y esta es nuestra Q. Supuse no Q.
llegue a una contradicción con la hipótesis, es una contradicción al absurdo. Ok, pero entonces la manera de cambiarlo a contraposición sería básicamente no poner como hipótesis que valor absoluto de A es igual a 0. Esa sería tu hipótesis. Aquí no es mi hipótesis, aquí estoy suponiendo. Ujú. ¿Sí? No me queda clara la diferencia, pero bueno, ya. Ok. Si quieres, me escribes después para que lo veamos. Entonces, teorema. Habíamos dicho, es que fíjense que no los enuncié como teoremas, dije que eran las propiedades fundamentales. Pero por ser propiedades fundamentales les voy a poner teorema. ¿Dónde está la primera? Entonces, teorema. Para dos números reales, conste que dije números reales los que sean, cualesquiera. Bueno, déjenme ponerlo. Cualesquiera A y B. Tenemos que el valor absoluto del producto de A por B es igual al producto de los valores absolutos. Demostración. ¿Cómo demuestro eso? Estoy hablando de valor absoluto, tengo que hacerlo por casos. Entonces, voy a ponerle caso 1. Fíjense. Quiero considerar el caso en el que A es mayor o igual que 0 y B es mayor o igual que 0. Ahora fíjense que tengo dos números, A y B. Entonces, A tiene dos posibilidades, ser mayor o igual que 0 o menor que 0, y B tiene dos posibilidades, ser mayor o igual que 0 o menor que 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos casos voy a tener? 4. 4 casos. Voy a tener caso 1, voy a tener caso 2. En el caso 2, A va a ser mayor o igual que 0 y B va a ser menor que 0. Caso 3, tengo que considerar también al revés, es decir, cuando A es menor que 0 y B es mayor o igual que 0. Y por último, el caso 4, en el que ambos sean, ahí se me fue igual, en el que ambos sean menores que 0. Y si hago los 4 y para todos concluyo lo mismo, entonces puedo afirmar lo que quería, ¿no? Lo que quería, acuérdense, es esto. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacerlo. Fíjense, el primer caso, como tengo que A es mayor o igual que 0 y B es mayor o igual que 0, entonces díganme cómo es el producto de A con B. ¿Cómo es? Mayor o igual a 0. Mayor o igual que 0. Y eso ya lo sabemos del tema anterior. Luego entonces díganme cómo es el producto
perdón, cómo es el valor absoluto del producto de A con B. Si esto fue mayor o igual que 0, entonces esto es igual a A por B, ¿no? Luego, a ver, por otro lado, ¿cómo es el valor absoluto de A? Pues como esto es mayor o igual que 0, esto es A. Y el valor absoluto de B, como esto es mayor o igual que 0, entonces esto es B. Eso lo que quiere decir es que el valor absoluto de A por el valor absoluto de B es A por B, ¿cierto? Y entonces, ¿qué estaremos concluyendo? Déjenme ponerle aquí, esto es asterisco y esto es 2 asterisco. Entonces aquí diría de asterisco y 2 asterisco, puedo obtener que esto es igual a esto, ¿verdad? Ahora díganme caso 2. Entonces, como este es mayor o igual que 0, pero esto es menor que 0, entonces lo que tengo es que A por B, ¿cómo es? Menor o igual que 0. Menor o igual que 0. ¿Están de acuerdo? Y eso lo que quiere decir es que este valor absoluto es ¿quién? Menos A por B, ¿no? Aquí estoy usando definición, aquí diría por la definición de valor absoluto, de no sé qué. Ahora, por otro lado, el valor absoluto de A, fíjense que es positivo, esto es A, mientras que el valor absoluto de B, como esto es menor que 0, entonces es igual a menos B, ¿sí? Y esto lo que querría decir es que el valor absoluto, el producto de los valores absolutos es igual a A por menos B, que esto es igual a menos A por B, ¿sí? ¿Y entonces qué? Pues lo mismo, ¿no? Por lo tanto, es cierto que esto es igual que esto. Bueno, el caso 2 y el caso 3 se hacen iguales. Entonces, los checan de tarea porfis. Y por lo tanto, ¿qué? Pues es cierto que esto es igual a esto. Y ya terminamos. ¿Sí está bien? Ya diera una pregunta, ¿no hay una forma más corta de hacer esto? O sea, si, digamos, como englobando todos los casos en uno solo. Pues no sé si le sale. Pues ya dependerá de cada quien. Yo digo que no. Por eso les dije que no había de otra más que hacerlo por casos, porque por la definición de valor absoluto, así está dada, ¿no? Por dos reglas de correspondencia diferentes. Entonces hay que considerar ambas. Dime, Juan. Bueno, quizás no podamos reducir todos los casos a un caso, pero me parece que el caso 2 y el caso 3 en realidad son el mismo, porque A y B podrían intercambiarse sin problema, como estamos hablando de multiplicación, que es conmutativa, y la única distinción que tenemos para ambos números es que son reales, pues, o sea, lo que es cierto es que la demostración va a ser exactamente igual, nada más con las letras cambiadas. Pero quería saber si podíamos poner, sin pérdida de generalidad, podemos poner que A es menor a C,
0 y B es mayor o igual a 0. Sí, eso pasa cuando consideras los números volteados, ¿no? Pero hay que especificarlo en ese caso. Ok. Bueno, díganme cómo pruebo que para todo que he puesto B, NR con B diferente de 0, 1 sobre B. El valor absoluto de esto es igual a esta. ¿Quién es el valor absoluto de 1? Pues 1, ¿no? Entonces esto. O sea, lo que quiero que prueben es esta. Pues igual hay que verlo por casos, ¿no? Ok. Entonces, caso 1. Con B positiva, B mayor o igual que 0. Si B es mayor o igual que 0. ¿Mayor o igual? No, No, mayor, mayor ¿no? estricto, porque ya Por casos, para ajá, igual a por 0. casos sí, pero acuérdense que aquí le estamos poniendo adicionalmente que B no puede ser el 0, ¿no? Para que esto esté definido. Entonces, basta con pedir B mayor que 0. Si B es mayor que 0, entonces el valor absoluto de B es ¿quién? Es B. Y a ver, díganme, ¿quién sería 1 sobre B? 1 sobre B, que también lo escribimos como B a la menos 1. ¿Esto cómo sería? Si B es mayor que 0, ¿cómo es 1 sobre B? Es que ser igual. ¿Cómo? Si B es mayor que 0, ¿cómo es esto? Igual mayor que Mayor 0. es. Ok, sí, es que no escuché. Esto es mayor que 0. Y entonces, ¿qué querría decir tomar el valor absoluto aquí? O sea, tomar este valor absoluto, que sería tomar el valor absoluto de este, ¿quién sería? Como este es positivo, entonces este valor absoluto, ¿qué? Pues es 1 sobre B, ¿no? Es esto, B a ¿no? la menos 1, sí. Y esto era, pues, 1 sobre B. ¿Y eso qué? Por lo tanto, ya puedo concluir, ¿no? O sea, 1 sobre este, que es igual a 1 sobre B, que es igual a ¿quién? Al valor absoluto de este, que era el valor absoluto de esto, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien, ahora díganme el caso 2. Si B es menor que 0, entonces el valor absoluto de Menor que 0, entonces el valor absoluto de B es igual a menos B. menos B. Ajá. Y esto lo que quiere decir es que
que 1 entre valor absoluto de B es igual a 1 entre menos B. Es igual a 1. Ajá. 1 entre... B negativo. Entre menos B, que es mayor a 0. ¿Esto es mayor que 0? Sí, pero tal vez debemos expresar eso más claramente, ¿no? Porque como menos B es mayor a 0, entonces, pues, menos B a la menos 1 es mayor. B es menor que 0, entonces menos B es mayor que 0. Y entonces esto es mayor que 0, ¿no? Eso es lo que dice. Ajá. Y luego... A ver si ya podemos concluir. Por lo tanto, esto, ¿quién fue? Fue esto, ¿no? Que esto es lo mismo que tenía esto. ¿Y esto quién era? 1 sobre quién? El valor Valor absoluto de B. absoluto de B. Y ya, ¿no? Por lo tanto, tenemos lo que queríamos, que era... Ok. Y si tengo esta... A esto que le llamamos teorema... no le puse un número. Teorema 4. Fíjense, del teorema 4 y del teorema 2. 2 porque me salté la desigualdad del triángulo. Ahorita vuelvo con ella. Puedo demostrar la B, ¿no? Sí. Y de la desigualdad del triángulo que les toca probar, puedo mostrar A y C y D. Y a ver la otra que está... A ver la H. ¿Cómo demuestro la H? Por demostrar, puse H. Y la H es que el valor absoluto de A es igual a la raíz de A cuadrada. ¿Cómo demuestro eso? Por casos. Por casos. Bien, díganme. Bueno, el caso 1 pues, sería si A es mayor que 0, ¿no? Y el caso 2 si A es menor que 0. A ver, sí. Caso 1. A es mayor o igual que 0. Podríamos poner el valor absoluto de A es A. Que el valor absoluto de A es A. Ajá. Y luego, por otro lado, como A es mayor o igual a 0, entonces A cuadrada A es mayor o igual que 0. Entonces A cuadrada. o no.
Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo? Pues nada, es que de repente todo se cayó. Ah, sí, porque yo les estoy pidiendo sus sugerencias. Ah, Creo que son los 5 minutos de reflexión, no sé. pues yo diría que no tenemos bien definido raíz cuadrada. Sí, ya lo tenemos. ¿Sí? Sí. A ver, ilumínenme. Y bueno, aquí tengo del apunte lo que decía. Pero pues, para llegar todavía a la raíz, primero tenemos que ver qué anda con ese cuadrado. Bueno, ya sabemos que a cuadrada va a ser mayor que 0, ¿no? Pero no sé si tenemos que anotar algo despuesito de ahí. A cuadrada es mayor que 0. Ajá. Pero eso siempre pasa aunque A sea menor o igual que 0. Ajá. Bueno, a cuadrada va a ser mayor o igual a 0, ¿no? Ok. Y bueno, lo que pasa es que si a cuadrada es mayor o igual que 0, ¿eso qué implica para la raíz de a cuadrada? O sea, sabemos que se va a cancelar, ¿no? El cuadrado con la raíz, pero el problema es cómo redactarlo. No sé si ahorita podemos hacer eso de cancelar raíz cuadrada con... Creo que la manera en la que se podría A desarrollar ver, esto, sí, ya trabajaron con la raíz, ¿no? Y con el Sí. cuadrado. Pues sí, Bueno, pero no pues, son cosas que hayamos demostrado, por eso no las queremos usar. Sabemos ok. que esto es A cuadrada elevado a un medio. A ver, esto, Como las exponentes. ajá, y esto es, o sea, es A o es menos A, ¿no? Eso sí, ¿no? Sí. sí, Ok, entonces, si ya sabemos esto, entonces, ¿cómo uso eso? O sea, para pronto esto es una cierta K. Y entonces yo quiero que miren que valor absoluto de A es una cierta K. Esa K que puse, ¿no? Pero quiero llegar a eso. Esto es una K. Entonces esto pasa, Pero eso es lo que queremos demostrar, ¿no? Que es igual, que el valor absoluto es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de A, ¿no? yo estoy diciendo que es una cierta K. Eso sí, ¿no? Quiero llegar a que esa K es justamente esta K. Ya sea A o menos A. ¿Sí? ¿Le puedes subir un poco, por favor, Yedis? ¿Subir? Sí, por favor. Ahí, más. Ya está bien, gracias. O sea, fíjense que en otros pueden ustedes encontrar como definición alterna esto. O sea, así definimos valor absoluto de A, como esto.
Entonces, si la tomo como definición, pues ya no hay nada que demostrar, ¿no? Pero como definimos valor absoluto como lo definimos, entonces yo digo que podemos ver por qué efectivamente pasa que es esto. Pero si no tenemos trabajado esto todavía, entonces me espero tantito. Y todavía no lo demostramos ahorita. Entonces le voy a poner pendiente. Porque tengo que revisar cuáles ya demostraron y cuáles no. Pensé que esta ya la teníamos. ¿Ok? Entonces, De hecho, no sabría cómo seguirla. creo que la desigualdad del triángulo viene en la guía. No la quiero demostrar, pero podemos usarla para probar. ¿Dónde está la otra? A ver, pruébenla. ¿Cómo probamos la? ¿Ya la vieron? Déjenme traerla para acá. ¿Podríamos poner que esta resta es un caso particular de la suma? Sí, es un caso particular, pero ¿cómo uso eso? ¿Lo podemos hacer directo o tenemos que utilizar la propiedad 3? Yo creo que tenemos que usar la 3, pero no sé si se les ocurre una forma más fácil. Es que la forma más fácil sería por casos de A y B y así, ¿no? Bueno, no más fácil, pero más directa. Ajá, no más fácil puede ser montar la ayuda, pero como dices, es la más directa. ¿Es por casos? Pues sí, pero no se me ocurriría cómo hacerla utilizando la 3. Sale, entonces casos. A y B mayores a 0, sería el primer caso. Mayores iguales a 0. Entonces chequen si A es mayor o igual que 0 y B es mayor o igual que 0, entonces ¿qué? Se le fue el internet, no. Y de la nada. Sí, de la nada. F. Oigan, para mí sí estuvo bien loca la 1 del examen, o sea. Sí, estuvo bien talachuda, chale. Confirmo. A ver, según yo, la primera que no da era la cerradura en la suma y el inverso multiplicativo. No, corazón, sí daba el inverso multiplicativo. No manches, sí. Sí, sí lo daba. El inverso multiplicativo. Sí daba el inverso. Sí daba. Sí daba porque checa Según yo sí da. Que porque si tenías a dos, por ejemplo, a dos que pertenecían en el conjunto X, pues ya te salió un medio y eso ya no era racional. Y si no, pues lo que pasaba es que movías el raíz de 2, o sea, 1 sobre raíz de 2 es igual a raíz de 2 sobre 2 por raíz de 2, que es igual a, bueno, el chiste es que quedaba raíz de 2 sobre 2.
Y ese es un medio por raíz de 2, por lo que raíz de 2 y su inverso estaban en el campo. Sí, yo no encontré eso. Sí lo estuve buscando justo para, o sea, o intentar recordar. Ah, sí, cierto. Yo también puse que no se cumplía, no manches. Entonces sí estaba 1 entre raíz de 2, estaba en el campo. Sí, justo. Sí, eso sí existía ahí en el conjunto que nos dieron. Sí, sí. No. Pues, ¿qué múltiplo de raíz de 2 es? Unos... Ay, es que... ay, ¿por qué me pones a hacer Yo justo cálculos de decía eso, eran prepa? racionales múltiplos de raíz de 2 y... Es que raíz de 2 sobre 2 es igual a 1 sobre raíz de 2. Porque multiplicas raíz de 2 por numerador y denominador. Por 1. Eso se ve a veces en trigonometría, ¿no? Porque muchas veces tienes ese, es uno de los senos o cosenos notables, ¿no? Ajá. ¡Qué es cierto, no manches! Y ya con eso salía ese caso. ¿Cómo lo hiciste, perdón? Pues si quieren, en lo que llega Yadira, que por lo visto su internet sí está fallando así feo. Cierto, sí, 1 sobre raíz de 2 es raíz de 2 sobre 2. Qué babosada. Porque O sea, multiplicas raíz de 2 en ambos lados, ¿no? Y es te que sale checa. 2 entre 2 raíz de 2. Yo sé que raíz de 2 está en X, ¿no? Sí, y sabes que raíz de 2 Entonces, estoy preguntando, ¿1 sobre raíz de 2 está en X? Espera, ¿estás presentando qué? Sí, porque no me entienden. No, sí, está bien, está bien. O sea, esto es lo mismo. Grande Lenin. Es el truco de siempre, está multiplicando por un 1 adecuado. Raíz de 2 sobre Ajá. 6. Ya. Y esto sé que está en X. El de abajo, raíz de 2 por raíz de 2, queda 2. Y... Ajá, y entonces queda raíz de 2. Es raíz de 2 por raíz de 2. Que es igual a raíz de 2. De raíz de 2 al cuadrado. Y esto se lo pregunté al profe. El profe como que creo que el lunes me dijo medio estúpido. Pero ya me resoné mi pregunta. Y esto sí es 2. Y este es lo mismo que 1 sobre 2 por raíz de 2. Y lo importante es probar que se cumplía la cerradura en la multiplicación sobre X. Y entonces como se cumplía eso, esto está en X. Y esto es exactamente lo mismo que esto. Entonces 1 sobre raíz de 2 estaba en X. Entonces sí tenía inverso multiplicativo en X. Ay, pues tendré esa mal, no manches. Pero oigan, ya que estamos en esto, una preguntota. Ya ven que no se cumplía la cerradura en la suma. Sí. Entonces yo obviamente lo hice como en orden de cerradura, después asociatividad. Y en asociatividad lo que pasa es que a veces puedes tener cosas que no estén definidas, obviamente, porque como no todas las sumas están definidas. Ah, sí, pero eso sí lo podías hacer. Yo también tuve esa duda hasta en el primer cálculo y yo le decía de lo mismo que le preguntaba a Marco, pero pues ya vimos que no es cerrada, ¿qué sentido tiene pensar en esa babosada? Y dije, Pues no, no, sí tiene mucho sentido. Y dije, bueno, pues si él dice que sí, entonces pues hay que probarlo aún así. O sea, es chistoso, pero aunque ya ves que no está definida, te llega la pregunta lógica de entonces, ¿para qué pruebo lo demás? Si esta babosada no está definida, pero pues Marco sí lo pide y tu líder era que lo hiciera. Yo lo hice. Un valor indefinido no lo puedes mover algebraicamente. No, pero es que yo también tenía esa duda y la asesora Valerie me explicó que en realidad lo que se pide en esa demostración no es que es checar si se cumple la implicación. O sea, da igual que el resultado esté o no en el campo, eso no nos importa. La pregunta es, si tú tienes esos 3 numeritos, ¿te devuelve exactamente lo mismo? Y sí se cumplió. Yo puse que sí se cumplió porque eran un subconjunto de los reales y en los reales sí se cumple. Exacto, ok, No manches. Los irracionales, no sé si recuerdan que incluso dijimos, no, pues es que, por ejemplo, babosadas, como el producto no está definido, multiplicas 2 irracionales, te da algo que está fuera de ello. Y se puso a probar lo que seguí, yo le pregunté, pero ¿para qué lo pruebo? ¿Para qué se fija en eso? Y después dijo, no, es importante, y justo lo que acaba de decir Lenin, o sea, que es importante ver qué se pasa justamente porque son un subconjunto de los reales, campo ordenado. De ahí en fuera, pues como que no tenía más gracia, pero sí te hace bolas al inicio, es como la trampa. De hecho,